Buenas, bienvenidos a la tercera clase de Macroeconomía 1. Soy Gunter Ceballos, profesor de la Facultad de Economía y Empresa en los grados de Marketing e Investigación de Mercados y de Finanzas y Contabilidad. En esta tercera clase continuaremos con los objetivos de política macroeconómica que hablamos en la segunda clase, en donde mencionábamos principalmente dos objetivos de política económica importantes. Uno era la estabilidad de precios y el otro tenía que ver con el crecimiento económico. Bien, pues ahora vamos a tratar sobre otros tres objetivos de política macroeconómica igualmente importantes. El que tiene que ver con el pleno empleo de todos los factores de producción, el que tiene que ver con el equilibrio externo o de balanza de pagos y finalmente un equilibrio del que muchos economistas keynesianos suelen olvidar, que es el que tiene que ver con el presupuesto público equilibrado. Finalmente, hablaremos de los conocidos como los ciclos económicos de la economía. Uno de los grandes objetivos de la política macroeconómica es conseguir el pleno empleo. Normalmente, cuando se habla de pleno empleo, se le vincula únicamente con el factor trabajo, pero esto no es así. El pleno empleo implica la utilización eficaz de todos los recursos y factores disponibles. Aunque es verdad que lo que realmente interesa desde el punto de vista social sea el alcanzar una sociedad con pleno empleo, lo cierto es que para conseguirlo es necesario también utilizar todos los medios de producción posibles trabajando a plena capacidad. Y aun con todo, los medios de producción que emplean trabajadores suelen tener menos trabajadores debido a los avances tecnológicos. Por lo tanto, cada año es importante que la economía pueda generar mayor crecimiento para poder generar mayor empleo. Porque es necesario hablar de cómo se genera mayor producción a través de lo que vendría a ser la acumulación de capital. Alcanzar el objetivo pleno empleo para la macroeconomía no solo supone entonces reducir el desempleo del recurso trabajo, sino de todos los recursos. Y esto significa utilizarlos todos de forma más eficiente posible. Naturalmente, lo que a veces en términos técnicos podría significar un avance y una mejora en la capacidad de producción, no siempre utilizando mayor cantidad de recursos trabajo. El trabajo, por tanto, normalmente cuando ocurren este tipo de cuestiones y se expulsa a los trabajadores por cambios tecnológicos, tiene que salir a buscar nuevas posibilidades y por lo tanto es necesario una reconversión de los trabajadores, como lo es, por ejemplo, de las empresas que acaban vencidas en el mercado. El desempleo cero en el mercado de trabajo es prácticamente imposible, por cuanto existen trabajadores que están moviéndose de un empleo a otro. Y además ocurre que los mercados laborales no suelen ser demasiado eficientes. Por tanto, no tienen suficiente flexibilidad, lo que impide el movimiento rápido de trabajadores entre sectores y entre empresas. Pero no solamente el desempleo es provocado por la rotación normal del trabajo, también tiene lugar por otras causas, como puede ser, por ejemplo, la protección que tienen los trabajadores gracias a los subsidios por desempleo. La movilidad geográfica también impide que haya pleno empleo. El trabajador puede rechazar el puesto de trabajo debido a la dotación monetaria, prefiriendo muchas veces esperar a conseguir un mejor salario. Esto, junto con
la falta de información en el mercado de trabajo que impide que las ofertas de trabajo lleguen a los trabajadores pueden ser una de las causas por las cuales no exista pleno empleo del factor trabajo. Para poder conseguir la máxima producción en una economía, es necesario hacer uso eficaz de todos los recursos disponibles, incluyendo el recurso trabajo. No obstante, debido a diversas razones, no siempre podemos decir que el uso intensivo de algunos factores sea importante para reducir el desempleo. Por otra parte, también hay que decir que en ocasiones una máxima producción no implica naturalmente contratar solamente más factor trabajo. Por otra parte, la máxima producción muchas veces no significa una mayor contratación del factor trabajo, por cuanto las empresas suelen sustituir trabajadores por más factor capital. De este modo, muchos trabajadores son expulsados del mercado de trabajo y tienen que reconvertirse para poder conseguir trabajo en el mercado. Por tanto, la idea de que el trabajo es un elemento fijo y que es de por vida es algo que debe desecharse actualmente, puesto que los trabajadores, igual que las empresas, deben estar en constante reconversión para adaptarse a las reglas de juego del mercado. Puesto que los avances técnicos también expulsan trabajadores, es necesario generar mayor crecimiento económico para poder contratar a esos trabajadores en otros sectores en donde se precisan y disponer de suficiente información para que el trabajo fluya de forma correcta en la economía. Existe una clara relación entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento en la tasa de desempleo. Como se puede observar en esta representación gráfica, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto ha crecido en algunos años significativamente, reduciendo el nivel o tasa de desempleo. Sin embargo, en otros, donde ha habido un crecimiento por debajo del 3,5%, la tasa de desempleo aumentó. Incluso cuando la economía decrece, como ocurrió en el año 2003 o a partir del 2008, las tasas de desempleo se dispararon. Esto nos lleva a pensar que el crecimiento está también relacionado con otros tipos de objetivos de política macroeconómica. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la tasa de desempleo. Pero igualmente podríamos hablar de otra serie de objetivos, como puede ser el presupuesto público, que se ve afectado por la falta de ingresos que supone una ralentización o disminución del crecimiento del Producto Interior Bruto. Otro de los objetivos de política macroeconómica es el equilibrio del sector exterior. Y cuando nos referimos al equilibrio del sector exterior, nos estamos refiriendo al equilibrio de balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que siempre está en equilibrio contablemente, pero económicamente no. Existen dos cuentas importantes, la balanza por cuenta corriente y la balanza financiera. Los déficits que ocurran en la balanza por cuenta corriente, que suelen ser casi siempre como resultado de un desequilibrio comercial y de servicios, tienen que ser financiados con entrada de capitales provenientes del exterior, es decir, con endeudamiento exterior. Eso significa tener un saldo positivo en la balanza por cuenta financiera, para poder saldar la diferencia y que la balanza de pagos esté en equilibrio, o por lo menos lo más próximo al equilibrio, haciendo uso de otras serie de cuentas para poder saldar si hubiese necesidad, como puede ser, por ejemplo, las reservas de divisas.
Lo cierto es que los países que se endeudan con respecto al exterior es porque dentro de su cuenta corriente existe un desequilibrio en lo que respecta a la balanza comercial y de servicios. Es decir, importan más de lo que exportan y como consecuencia de ello generan un desequilibrio en la balanza por cuenta corriente y una necesidad de financiación. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues puede ser por varias razones. Primero, que nuestra economía no sea suficientemente competitiva y por tanto los precios sean demasiado elevados como para ser atractivos en el resto del mundo. Y al contrario, siendo las mercancías del resto del mundo más atractivas en cuestión de precio, nosotros importaremos más. Otra de las razones puede ser que los países no disponen de suficientes recursos de los cuales consumen, no se producen en territorio nacional y por tanto tienen que ser adquiridos en el extranjero. Varias pueden ser las razones: climáticas, geográficas, de explotación de los medios, donde un país que no tiene recursos, pues naturalmente tiene que acudir al mercado internacional a adquirirlos, como en nuestro caso, por ejemplo, que adquirimos el petróleo porque nosotros no disponemos o no producimos petróleo. Todos los países quisieran autoabastecerse, pero no siempre es posible. Y no siempre es posible porque no se tienen todos los recursos disponibles o porque no se tienen las condiciones para poder producir lo que se pretende. Condiciones que van desde la falta pues, de un sector minero adecuado, de un clima que permita la producción de determinados bienes, etc. Aunque muchos países se las ingenian para poder producir en esas condiciones bienes que en realidad podrían ser adquiridos del resto del mundo, bueno, pues eso forma parte de una política propia de aquel país, que generalmente pues lo que hace es encarecer muchas veces los costes de producción. Respecto al sector exterior, los países en su balanza de pagos pueden mantener dos posiciones. Una posición sería la posición deudora y la otra la posición acreedora. Cuando un país tiene una posición acreedora, cuando tiene un superávit de la balanza por cuenta corriente, que generalmente es obtenido a través de superávit de sus balanzas comercial y servicios. Un país que está ofreciendo sus productos al resto del mundo es porque no consigue colocar toda su producción dentro de su demanda interna y por lo tanto tiene que ofrecer esos excedentes al resto del mundo. Si no, tendría que dejar de producir una parte de lo que produce. Bueno, este superávit, para equilibrar la balanza de pagos, tiene prácticamente tres destinos. Se puede colocar en el mercado financiero en forma de créditos, es decir, el país puede adquirir distintos títulos, distintas deudas de instituciones, empresas y gobiernos del resto del mundo. Puede, en segundo lugar, invertir ese dinero en la adquisición de empresas. De hecho, las empresas, no necesariamente los gobiernos, pueden invertir y de esa manera, pues, intentar aprovechar ese excedente de liquidez. Y por último, lo que puede hacer es guardar esas reservas de divisas en su banco central. Pero esto implica, como veremos posteriormente, dentro de la macroeconomía, que la consecuencia de la acumulación de reservas de divisas puede ser una apreciación de su moneda nacional. Y esto no suele ser algo que los países deseen, puesto que limita sus exportaciones y su crecimiento económico, sobre todo de aquellos países que comercian mucho con el resto del mundo. Un ejemplo típico de un país
con una posición acreedora respecto al resto del mundo es indiscutiblemente China. Otro de los objetivos de política macroeconómica importante es el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario consiste en cuadrar las cuentas de ingresos con las cuentas de gastos. Concretamente, las cuentas de ingreso que generalmente provienen de impuestos y otros ingresos corrientes tienen que ser iguales a los gastos dentro del presupuesto público. Esto significa que habría equilibrio presupuestario, pero en ocasiones las cuentas de ingresos son inferiores a los gastos públicos. En ese caso, tendríamos un déficit o desahorro público. El desahorro público es un problema para la economía, por cuanto restringe la liquidez de la economía y encarece los créditos en el mercado, haciendo que las empresas tengan más difícil invertir y acumular capital, que es necesario para producir y generar empleo. Naturalmente, esos ingresos pueden disminuir por consecuencias ajenas al propio gobierno, en cuyo caso no sería un problema si son compensados con superávit de años posteriores. Una buena gestión del presupuesto público consiste precisamente en esto y en mantener los déficits a raya, intentando conseguir el equilibrio del presupuesto público. Además, estos déficits, si se acumulan todos los años, si se repiten todos los años, pues tienen un problema directo sobre el endeudamiento, puesto que van acumulando también deuda. La deuda que se va acumulando tiene que pagarse, puesto que tiene un periodo de vencimiento, y por lo tanto muchas veces se tiene que refinanciar la deuda para hacer frente a nuevos créditos. También ese volumen de deuda lo que hace es comprometer en exceso el presupuesto público por la vía de gastos, porque los pagos por intereses son una partida muy importante del presupuesto cuando, sobre todo, los intereses son elevados. Hay que decir que el presupuesto del Estado y de las administraciones públicas es como el presupuesto de cualquier familia. Las familias obtienen rentas. En este caso, las rentas provienen de sus propios factores, del alquiler de sus propios factores, principalmente el trabajo. Ahora, las familias tienen también gastos. Si las cuentas de ingresos no son suficientes para todos los gastos que tiene la familia, lo normal en una familia es reducir los gastos que tiene o buscar nuevas rentas. Esto es más complicado. Pues lo mismo ocurre con el gobierno o con los gobiernos. Cuando presentan déficit, estos tarde o temprano pues tienen que suponer mayores impuestos, buscando mayores ingresos. Pero muchas veces los mayores impuestos no son posibles de aplicar debido a que eso además merma la capacidad de compra de las personas. Y por tanto, desde el punto de vista del presupuesto público, es necesario recurrir a la disminución del gasto, comúnmente conocida como los recortes públicos, debido a que no existe equilibrio entre ingresos y gastos, y para que nuestra economía funcione correctamente. ¿Cuál es la problemática de tener déficit? La principal problemática que vemos en los déficits los economistas es que estos suponen una disminución del ahorro nacional. ¿Por qué decimos que el ahorro nacional disminuye? El ahorro es la suma
el ahorro nacional me refiero, es la suma del ahorro privado, el ahorro público y el ahorro exterior. Si resulta que tenemos déficit exterior, déficit presupuestario, pues estamos restando liquidez a la economía. Y por tanto, nuestras empresas, que son las que generan producción, no pueden producir tanto debido a que no pueden disponer del crédito para acumular capital. Nuestro crecimiento se resiente, nuestro empleo disminuye y nuestro bienestar también. Por eso que es importante el intentar cuadrar las cuentas del Estado y las administraciones públicas. Pero ese no es el único problema. Cuando los déficits se mantienen en el tiempo, lo que está ocurriendo es que la economía y fundamentalmente la administración lo que está es acumulando endeudamiento, deuda. Y cuando acumula deuda, tiene que pagar el principal y los intereses, tarde o temprano. Esa deuda vence. Y cuando vence la deuda y hay que pagar, hay que refinanciar la deuda. Hay que conseguir nuevos préstamos. Pero eso no sería el problema si hubiesen superávit, igual que hay déficit. Por cuanto, de alguna manera, pues los superávit ayudarían a reducir el principal de la deuda. No obstante, si el endeudamiento se mantiene, se prolonga en el tiempo, no solamente habrá que hacer frente a las deudas que van venciendo, sino también al pago de los intereses, y ese pago por intereses también repercute sobre el gasto público, puesto que forma parte del gasto público. A tal punto de que si esos déficits son permanentes y elevados, compromete la política de gasto de cualquier gobierno. Por eso es importante una buena gestión del presupuesto público e intentar no incurrir nunca en déficit presupuestarios. Aunque los ingresos y los gastos del presupuesto público español varían todos los años, he elegido un año concreto para poner como ejemplo de lo que estaría sucediendo en materia presupuestaria en la economía española. El año que he elegido ha sido el 2013. El resto de años pueden ser muy similares a este, salvo en una circunstancia muy especial, como es el caso de la reciente pandemia provocada por el COVID, que ha supuesto la presentación de unos presupuestos con un importante incremento del gasto para 2021. Por lo que este presupuesto, el de 2021, se debería analizar por separado. Los presupuestos públicos del Gobierno están conformados por una serie de partidas de gastos e ingresos. Los ingresos corrientes provienen en mayor medida de impuestos, tasas y transferencias. Estos ingresos permiten al Estado y las administraciones públicas destinar dichos recursos a sus operaciones corrientes y de capital principalmente. Las partidas de gastos son en su mayor parte empleos no financieros. Por su volumen, los gastos más importantes en las operaciones de capital hacen referencia a los activos financieros y los pasivos financieros. Los activos financieros son en su mayoría créditos destinados a la adquisición de dichos activos, o contratos de préstamo y depósitos, así como finanzas, y representan aproximadamente un 9,05% del total de los gastos del presupuesto público, mientras que los pasivos financieros son gastos originados principalmente por la amortización de las deudas del Estado, organismos autónomos y otro tipo de organismos públicos, o bien gastos de devolución de depósitos y fianzas, que representan un 15,34% del total de los gastos.
No obstante, como se puede observar en la diapositiva, el grueso de los gastos del gobierno se encuentran en los gastos corrientes, siendo el más importante el gasto en transferencias, en el que se destaca principalmente los gastos en las pensiones. Esta partida de gasto, que aparece en la diapositiva como un trozo de la tarta en color rojo, se lleva más de la mitad del presupuesto público, concretamente el 52,27% de ese año 2013, siendo similar al de otros años y que no tiene vistas de reducirse en un futuro. Seguido de lejos están los gastos de personal, que representan el 8,16% del total del gasto público, y los gastos financieros, que corresponden al 9,47% del gasto, siendo esta partida, la de los gastos financieros, la que puede crecer cuando la economía se endeuda en el tiempo y los intereses de la deuda que se tienen que pagar son altos. Los gastos por intereses, conjuntamente con las amortizaciones del principal de la deuda, pueden llegar a comprometer la política de gasto de los gobiernos. Y esto ocurre cuando coinciden los pagos por intereses con el vencimiento de una parte importante de las deudas acumuladas. Respecto a los ingresos públicos, señalar que la mayoría de las fuentes de ingresos del gobierno provienen de los impuestos y otras operaciones corrientes. Solo entre impuestos y tasas para el año 2013 ya se obtuvieron el 59,43% de los ingresos. Y si consideramos todos los ingresos corrientes, como transferencias corrientes recibidas e ingresos patrimoniales por las rentas de la propiedad o patrimonio del Estado y otros organismos públicos, estas alcanzarían el 65,45% de los ingresos totales, insuficientes como para cubrir todos los gastos que se tienen presupuestados para el año 2013. Dado que no se pudieron obtener más ingresos ese año, como lo muestran las cuentas presupuestarias de ingreso del Reino de España, y aparece reflejado este año 2013 como aquello que ha quedado sin cubrir en la diapositiva. Ese 32,74% son gastos públicos no cubiertos de la forma como se tiene que obtener a través de los ingresos del Estado. Inicialmente se buscó y encontró la financiación correspondiente para mantener la política de gastos públicos mediante endeudamiento. Si esto no hubiera sido así, se hubieran tenido que reducir los gastos públicos. Desafortunadamente, en la mayor parte del presupuesto público español, el endeudamiento es algo muy común y, salvo desviaciones provocadas por malas estimaciones de ingresos y de gastos, estas se deben a los crecientes incrementos ocurridos del gasto público. Si pusiéramos los presupuestos públicos de otros años, veríamos que el gobierno de España, como ocurrió en el año 2013, que es el que estamos analizando, nunca o casi nunca ha alcanzado unos ingresos suficientes como para no tener que endeudarse. Una vez conseguida la financiación de los ingresos, ahora aparecen como aquella parte de la tarta que faltaba en color rojo. Endeudamiento que supone el 32,74% de los gastos no cubiertos por sus ingresos, constituyendo de esta manera lo que conocemos como déficit presupuestario o desahorro público, al que se tiene que enfrentar la economía española, donde el gobierno tendrá que buscar las vías de financiación necesarias para cubrir sus crecientes necesidades de gasto público. El cubrir esas necesidades de financiación no solo dependerá de la venta de deuda del gobierno,
Pues estaría condicionada por, en primer lugar, la valoración del riesgo que tenga el país en los mercados de capitales respecto a su capacidad para hacer frente al pago de su deuda. En segundo lugar, a la disponibilidad del crédito existente en los mercados. También a la rentabilidad de los títulos de deuda que se ofrezca, así como a la credibilidad de la política económica del gobierno para evitar dificultades económicas en el futuro inmediato. Así, la disponibilidad de crédito estaría relacionada en buena medida con la estabilidad macroeconómica, y esto pasa por desarrollar políticas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de política macroeconómica. Por este motivo, los malos manejos de la economía por parte de las autoridades políticas han contribuido a las graves crisis financieras y de deuda como la ocurrida en 2008 en la economía española. Quizá por este motivo la economía española ha tenido que recurrir al auxilio de las instituciones europeas. ¿En qué consisten los ciclos económicos? Los ciclos económicos consisten en la alternancia de periodos de auge, a los cuales llamamos fase expansiva del ciclo económico, y a periodos recesivos o fases recesivas. Un ciclo expansivo ocurre cuando el Producto Interior Bruto real está por encima de la capacidad natural que tiene la economía para producir bienes y, por tanto, los factores de producción se emplean a una capacidad superior a la natural. Los empresarios en la fase expansiva han decidido no ampliar su tamaño de empresa porque consideran que el crecimiento de la demanda es pasajero o porque no consideran que deben continuar con su política de acumulación de capital. Las razones pueden ser muchas. Una de las razones más importantes tiene que ver con la política económica y fundamentalmente con la política fiscal cuando realiza políticas de demanda o lo que llamamos políticas de estímulo sobre la demanda. Es decir, que hay mayor demanda en la economía y esa demanda no puede ser satisfecha con una mayor producción sin que esa mayor producción implique unos mayores costes en general que se trasladan rápidamente a los precios. Y cuando esto ocurre, normalmente la fase expansiva termina, se alcanza la cima económica y empieza el declive de la economía, la crisis. Cuando el Producto Interior Bruto está por debajo de la capacidad de producción, en ese caso se entra en una fase recesiva del ciclo económico. En el ciclo recesivo, contrariamente al ciclo expansivo, no se están haciendo uso de todos los recursos y hay una sobrecapacidad instalada de las empresas en la economía. Las empresas están sobredimensionadas para lo que se demanda en el mercado, pero la economía podría crecer si se anima la demanda. Hay que decir que las fases del ciclo económico se ven influenciadas por muchos factores, pero muy probablemente la mayor parte de los ciclos económicos tengan que ver con la demanda. Los empresarios no siempre atienden a los requerimientos de mayor gasto público, aumentando su tamaño de empresa. Generalmente sopesan las posibilidades de ampliar su tamaño de empresa cuando este crecimiento es sostenido en el tiempo y no un crecimiento de corto plazo. Por tanto, es importante desde el punto de vista económico que se sepa distinguir cuando se está produciendo un ciclo expansivo motivado por un crecimiento artificial de la demanda o cuando ese ciclo expansivo es motivado por una ampliación de capital y por lo tanto de una expansión en el tamaño y la capacidad de producir de todas y cada una
de las empresas. Deténgase a leer la posición de la economía respecto al ciclo económico. Se dice que un país entra en recesión técnica cuando el Producto Interior Bruto decrece durante 2 trimestres consecutivos. Esto no es del todo cierto, puesto que la crisis estaría representando esa definición también de la recesión técnica. Parece ser que en ocasiones la crisis puede tardar muchísimo más, puesto que la crisis puede dar lugar a un decrecimiento de la economía. No siempre ese decrecimiento se va a dar de forma inmediata y probablemente, aunque exista una disminución en el Producto Interior Bruto durante 2 trimestres o 3 trimestres, puede que aún no se haya alcanzado la producción de pleno empleo. Otro concepto importante es el de depresión económica. La depresión económica normalmente nos sitúa en un periodo de tiempo bastante más largo que una recesión económica y suele ser más persistente. Aquí puede haber incluso una reducción de la capacidad real de producción. No solamente porque estemos debajo de dicha capacidad, sino porque hay desacumulación de capital. En una depresión, al destruirse el aparato productivo, porque no hay crecimiento del Producto Interior Bruto, la economía le costará muchísimo más recuperarse. ¿Cuándo se puede dar una depresión? Generalmente se suele dar una depresión económica cuando las economías entran en crisis de deuda. Es decir, cuando una economía tiene necesidades de liquidez que ha ido resolviéndola en el mercado, atrayendo capitales que le permitan solventar su falta de liquidez, pero es difícil seguir manteniendo esas líneas de crédito. Y por tanto, como le resulta a la economía complicado adquirir más liquidez de los mercados de capitales, entra o puede entrar en default, es decir, en quiebra técnica. Y aquí es cuando precisamente la economía puede atravesar un periodo depresivo, puesto que la recesión se alarga. El gasto no puede continuar y tiene que haber un ajuste natural de la producción. Hay una reducción del tamaño de la capacidad de producir de toda la economía y de esa manera se hace frente a una situación un tanto más real y donde la economía intenta ajustar sus ingresos a sus gastos. Aunque no es nada fácil caracterizar un periodo depresivo, se podría decir que un periodo depresivo es una prolongación en el tiempo de la recesión, donde los problemas de la recesión también están presentes en la depresión. Lo que pasa que en una depresión los problemas son muchísimo más amplios. Generalmente en una depresión económica existe un elevado nivel de endeudamiento. Toda la economía, tanto el sector privado como público, a lo largo del tiempo se pueden endeudar, pero llega un determinado momento en que eso lo que hace es generar un problema importante de deuda que tienen que solventar. Deuda que fue utilizada en su momento para generar mayor demanda y que puede que también haya conseguido ampliar la capacidad de producción. El problema está en que si esto se prolonga en el tiempo, los empresarios que han ampliado su capacidad de producción, pensando que el mercado había crecido, que su demanda había crecido de forma natural y no promovida por un mayor gasto público, se dan cuenta que no es posible vender su producción, puesto que la demanda cae
por debajo de la capacidad real de la economía. Las empresas estarían sobredimensionadas y tendrían que realizar un ajuste. El ajuste consistiría en desacumular capital. Y en muchos casos, las empresas no pueden subsistir en el mercado y tienen que cerrar, generando grandes niveles de desempleo y grandes problemas para el Estado, puesto que los ingresos públicos disminuyen a la vez que los gastos aumentan. La economía poco a poco va realizando el ajuste hasta que logra recuperarse, pero el periodo de tiempo transcurrido es muy largo y en ese tiempo se pierde gran cantidad de producción que había sido generada en el pasado, hasta que nuevamente la economía alcanza un ritmo de crecimiento sostenido. En la representación gráfica que vemos a continuación, medimos la evolución del Producto Interior Bruto en términos reales o renta efectiva, cuya gráfica viene representada como una curva de color rojo que se mueve alrededor de otra curva de color negro o tendencia, también llamada producción potencial o de pleno empleo. Hay dos fases del ciclo. Un ciclo expansivo que ocurre cuando esa línea que aparece allí de color rojo se sitúa por encima de la tendencia, por encima de la producción de pleno empleo, en cuyo caso la economía estaría trabajando a una capacidad superior a la natural, puesto que el ritmo de utilización de los factores variables es más intenso y por tanto tiene consecuencias importantes sobre la estabilidad de precios. En la fase expansiva del ciclo se puede alcanzar la cima, que es el máximo nivel de producción que se puede obtener, pero que no es el más óptimo, puesto que se ubica por encima del valor natural o el valor de la producción de pleno empleo. Cuando se llega a la cima, posteriormente se entra en una crisis, puesto que la producción deja de crecer e incluso empieza a decrecer. El problema de ese decrecimiento del producto ocurre cuando la producción o renta efectiva se ubica por debajo del valor de la producción de pleno empleo, es decir, por debajo de esa línea, esa curva de tendencia, puesto que allí aparecerá el fenómeno conocido como recesión. Estaríamos en el tramo recesivo, en la fase recesiva. Cuando en la fase recesiva se alcanza un fondo, es lo más bajo en lo que puede caer la economía antes de la recuperación. La recuperación implica que el Producto Interior Bruto empezará a aumentar, aunque esté por debajo del valor de la tendencia o producción de pleno empleo, hasta que alcanza esta producción de pleno empleo o potencial, e incluso la supera, en cuyo caso estaremos en una fase expansiva del ciclo económico y alcanzaremos nuevamente la cima, en un momento determinado, cuando se use intensivamente todos los factores de producción. Cuando la economía se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico, los factores que se están utilizando no se están haciendo de forma eficiente. Es más, puede que existan recursos desempleados. Uno de los factores que más se ve afectado es el recurso trabajo, porque generalmente el recurso trabajo es el factor variable y por lo tanto los empresarios dejan de contratar trabajadores. Se hacen menos horas extraordinarias y la economía no está en su mejor momento, puesto que la producción no está en su nivel de pleno empleo. El problema de la recesión ocurre cuando ésta se alarga en el tiempo, cuando esta crisis es más pronunciada de lo que se presuponía. Y aunque exista periodos en donde la economía vuelva a crecer, esta puede volver a disminuir
y en todo caso estará por debajo un periodo de tiempo bastante largo de la producción de pleno empleo o producción natural, o también conocida como producción potencial, hasta que llegue un momento en que la recuperación hace que la curva de producción se sitúe nuevamente por encima del valor de la tendencia o producción de pleno empleo. La producción de pleno empleo es la capacidad máxima a la que puede permitirse una economía producir, utilizando del mejor modo todos sus factores de producción. Esa capacidad máxima depende, entre otras cosas, de la acumulación de capital de la economía, fundamentalmente al ser uno de los factores más importantes para generar producción. Si se destruye parte de la capacidad de producción, entonces dicho valor de la producción de pleno empleo descenderá. En otras palabras, esta curva de color negro, que es la tendencia, o llamada así también como producción de pleno empleo o valor natural de la producción, puede sufrir también momentos en donde la curva se aplana e incluso puede llegar a descender, lo que estaría mostrando que la capacidad de producción es cada vez menor. Esto suele ocurrir en un periodo depresivo, puesto que al alargarse la recesión o al estar siempre por debajo de la producción natural, pues tarde o temprano no existe suficiente acumulación de capital y por tanto no se puede utilizar mayor capacidad de la que ya está instalada. A la economía no le interesa estar ni en un ciclo expansivo ni en un ciclo recesivo, mucho menos en un ciclo depresivo. A la economía lo que le interesa estar es sobre el valor de la producción natural o de pleno empleo. La política macroeconómica está precisamente pensada para hacer que esa producción efectiva, es decir, el Producto Interior Bruto real, en el ejemplo, la representación de la curva que aparece en rojo, se aproxime a la curva que aparece en color negro, que es la producción de pleno empleo. Pero también a la macroeconomía le interesa que ese valor de la producción natural, es decir, la producción de pleno empleo o producción potencial, sea lo más pronunciada posible. De esa manera se estaría asegurando que la capacidad de producción crezca mucho más a prisa y que la economía se desarrolle mucho más rápidamente. De esa forma, la macroeconomía dirige todos sus esfuerzos a conseguir estos objetivos y principalmente el objetivo de producción, que es del que estamos hablando.